El mundo de Hugo cabía en el espacio entre sus manos y las 6 cuerdas de su guitarra española. A sus 32 años, cada nota que arrancaba de la madera era un fragmento de su alma, una declaración de amor a una vida que sentía plena y vibrante. Su cabello oscuro, siempre un poco largo, caía sobre unos ojos que guardaban una melancolía perpetua, incluso en la alegría. Vivía en un pequeño apartamento en el corazón de Granada, donde el aroma a jazmín de los patios se colaba por la ventana y se mezclaba con la música que componía. Era un romántico, un hombre que había anclado su universo entero a una sola persona. Patricia, su esposa, su musa. Para él, ella era la melodía de fondo de su existencia. Cada acorde estaba pensado para ella, cada éxito local, por modesto que fuera, era una ofrenda en su altar. Creía ciegamente en ese amor, una devoción absoluta que era, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su más peligrosa vulnerabilidad. Su rutina era un lienzo de colores cálidos, mañanas de composición, tardes paseando por las calles empedradas del Albaicín y noches donde su música y el amor de Patricia lo hacían sentir el hombre más afortunado del mundo. Pero incluso en las sinfonías más hermosas, a veces se cuela una nota discordante, casi imperceptible, un susurro de que la orquesta está a punto de desafinar. Esa nota discordante empezó a sonar con más frecuencia. Al principio era un silencio extraño después de que él le tocara una nueva canción. Antes, sus ojos brillaban. Ahora, una sonrisa tensa y un qué bonito cariño distraído. Luego vinieron los comentarios, pequeños alfileres lanzados con ligereza. ¿No crees que deberías tocar algo más comercial? Algo que la gente baile. La pregunta no era inocente. Llevaba el peso de facturas sin pagar, de un sueño que para ella empezaba a parecer una carga. Hugo, en su optimismo, lo interpretaba como preocupación. Se preocupa por nosotros, por nuestro futuro, se repetía. Intentaba con más fuerza, componía con más urgencia, buscando esa melodía mágica que solucionaría todo, que le devolvería el brillo a los ojos de su esposa. No quería ver que el problema no estaba en su música, sino en la distancia que crecía entre ellos, un abismo silencioso que se ensanchaba con cada día que pasaba. El apoyo de Patricia se había vuelto condicional. Sus hermanas, siempre presentes, actuaban como un coro griego que narraba sus fracasos con bromas afiladas. «Ahí va el artista», decían en las reuniones familiares, con una risa que no llegaba a los ojos, todavía esperando a que te descubran. Hugo sonreía, apretaba la mandíbula y soportaba el golpe, por Patricia, porque el amor, se decía, también consistía en aguantar las tormentas. Él intentaba minimizarlo todo. Si ella prefería salir con sus hermanas en lugar de tener la cena romántica que él había planeado, era porque necesita su espacio, reírse con ellas. Si encontraba un recibo de una tienda cara que no cuadraba con su presupuesto ajustado, pensaba, se merece un capricho, ha aguantado mucho. Estaba construyendo una armadura de negación, pieza por pieza, convencido de que podía mantener el control, de que su amor era lo suficientemente fuerte como para afinar cualquier instrumento desafinado. Un día, ella llegó con una idea brillante, una escapada de fin de semana. «Solo nosotros y mis hermanas, para desconectar», dijo con un entusiasmo que Hugo no le veía desde hacía meses. Para él, fue como si el sol volviera a salir. Vio en ese viaje la oportunidad de reencontrarse, de dejar atrás la tensión de la ciudad y recordar por qué se habían enamorado. Empacó su guitarra, imaginando una noche bajo las estrellas, tocando solo para ella, como en los viejos tiempos. La esperanza, sin embargo, era frágil y se rompió en el interior de un coche, en una carretera anónima bajo el sol implacable de Andalucía. La discusión empezó por una tontería, la música en la radio. Pero no era sobre la radio,
Era sobre él, sobre sus sueños, sobre el hombre en el que se había convertido. Sus palabras y las de sus cuñadas se convirtieron en un ataque coordinado. Cada frase era un dardo. Vives en tu mundo de fantasía. La música no paga las cuentas, Hugo. Él sintió el peso en el pecho, la respiración acelerada. Intentó calmar las aguas, como siempre. La tensión era tan densa que se podía cortar. Vio una estación de servicio a lo lejos, una pequeña isla de civilización en medio de la nada. «Paremos», dijo con la voz ahogada. «Yo pago la gasolina». Necesitaba aire, necesitaba un segundo para que el mundo dejara de girar. No sabía que, en realidad, estaba caminando directamente hacia el final de su mundo. Salió de la tienda con la botella de agua fría goteando en su mano. El sol del mediodía era un martillo que golpeaba el asfalto. Levantó la vista buscando el coche y una extraña quietud se apoderó de él. Lo vio. Se alejaba. Al principio, su mente no procesó la imagen. Pensó que era una broma, que lo estaban moviendo unos metros para asustarlo. Pero el coche no se detuvo. Aceleró, dejando una estela de polvo en el aire inmóvil. A través del cristal trasero, distinguió sus siluetas, las tres, y vio algo que le heló la sangre, incluso bajo aquel sol abrasador. Se estaban riendo. No era una risa cómplice, era una carcajada abierta, burlona. El sonido, agudo y cruel, le llegó como un eco distorsionado justo antes de que el coche se convirtiera en un punto en el horizonte. Una voz, la de Patricia, gritada por la ventanilla, resonó en el silencio. «Arréglatela solo». La botella de plástico resbaló de sus dedos y cayó al suelo con un ruido sordo. Sus manos temblaban, su respiración se aceleró, pero no entraba aire en sus pulmones. Sentía un peso aplastante en el pecho, como si todo el cielo de Andalucía se le hubiera derrumbado encima. Miró a su alrededor, la estación de servicio, la carretera vacía, el zumbido de una mosca. Estaba solo, completamente solo, sin billetera, sin teléfono, sin su guitarra. Lo habían vaciado, le habían quitado todo. No, peor, lo habían tirado, como si fuera basura. El primer par de horas fueron una tortura de incredulidad. Caminaba de un lado a otro del estacionamiento, esperando ver las luces del coche regresar, escuchar la bocina y sus risas diciendo que todo había sido un juego estúpido. Pero el horizonte permaneció vacío. Cada auto que pasaba era una aguja de esperanza que se desinflaba al instante. La humillación era un fuego que le quemaba por dentro. La mujer que amaba, la musa de cada una de sus canciones, lo había desechado en medio de la nada, convirtiendo su devoción en el remate de un chiste cruel. Cayó la noche. El calor del día dio paso a un frío desconocido que se le metía en los huesos. El miedo, crudo y real, comenzó a reemplazar al shock. No era solo la soledad, era la vulnerabilidad. Era la comprensión de que, para ellas, él no valía nada. Su amor, su música, su vida entera. Una anécdota graciosa para contar en el viaje de vuelta. Esa revelación lo rompió por dentro, pero en las ruinas de su corazón, algo más comenzó a arder. Una chispa de resolución helada. El dolor era tan profundo, tan humillante, que la idea de volver, de enfrentarse a esas risas de nuevo, era insoportable. No podía, no quería. El Hugo que ellas conocían, el soñador optimista que aguantaba sus burlas por amor, había muerto en esa gasolinera. Se prometió a sí mismo que nunca más les daría el poder de verlo roto. Después de una noche en vela, acurrucado, detrás de unos contenedores, comenzó a caminar. Sin rumbo, solo se alejaba. Un camionero de rostro amable se apiadó de él y lo llevó 100 kilómetros más lejos, dejándolo en las afueras de una ciudad que no conocía. Durante días vagó como un fantasma. El hambre era un dolor constante en su estómago, la vergüenza, un nudo en su garganta. Una tarde,
Vio su reflejo en el escaparate de una tienda. El hombre que le devolvió la mirada era un extraño. Tenía la ropa sucia, la barba de varios días y unos ojos hundidos, vacíos. No era Hugo, el músico, era un náufrago, y en ese momento tomó una decisión. Hugo ya no existía. Debía desaparecer, no por venganza, sino por supervivencia. Se borraría a sí mismo del mundo que lo había escupido. Abandonó su nombre, ahora era Leo, un nombre corto, anónimo, sin pasado. Su estrategia era simple: seguir moviéndose siempre hacia la costa. El mar, se dijo, podría lavar los recuerdos. Hizo trabajos esporádicos por comida, descargó cajas, limpió platos. Cada moneda ganada era una pequeña victoria contra la desesperación. Con el poco dinero que juntó, su primer instinto fue comprar una guitarra. No una como la suya, sino una de segunda mano, con la madera gastada y las cuerdas oxidadas. Cuando sus dedos tocaron las cuerdas de nuevo, el sonido que salió fue diferente. No eran las melodías románticas que componía para Patricia. Era un sonido crudo, roto, lleno del polvo de la carretera y la amargura de la traición. Empezó a tocar en las plazas, no por aplausos, sino por monedas para comer. Su música se había convertido en su única herramienta de supervivencia. Viajó durante meses, siguiendo la línea de la costa, hasta que llegó a un pequeño pueblo pesquero, un lugar donde el tiempo parecía moverse más despacio, al ritmo de las mareas. El olor a sal y a redes, el sonido constante de las olas rompiendo en la orilla, le trajeron una extraña sensación de paz. Nadie lo conocía, nadie preguntaba por su pasado. Encontró un pequeño bar cerca del puerto La Ancla Perdida. El dueño, un hombre mayor de manos curtidas por el mar, lo escuchó tocar una noche y sin decir una palabra, le señaló un rincón del local. «Toca aquí los viernes», le dijo. «Te doy la cena y lo que la gente deje en el sombrero». Y así, Leo comenzó a construir una nueva vida, nota a nota. Su música, forjada en el sufrimiento, tenía una honestidad que la gente del pueblo entendía. No cantaba sobre amores de fantasía, sino sobre la pérdida, la resiliencia y la frágil belleza de volver a empezar. Poco a poco, el rincón del bar se fue llenando cada viernes. La gente no venía a bailar, venía a escuchar, a sentir. Durante 3 años, esa fue su rutina: la música, el mar, el respeto silencioso de una comunidad que lo había aceptado sin pedirle explicaciones. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz profunda que le recordaba quién era ahora. Un hombre que se había reconstruido a sí mismo desde las cenizas, encontrando una paz frágil pero real en el anonimato y en el sonido de las olas. La fragilidad había dado paso a una confianza tranquila y endurecida, la confianza de un superviviente. La vida de Leo, como la marea, había encontrado su propio ritmo. 3 años. 3 años de amaneceres sobre el agua, de manos que olían a sal y a madera vieja, de noches donde su música era la banda sonora de las vidas sencillas de aquel pueblo. Ya no era un náufrago, era parte del paisaje. El dueño de 1900, La Ancla Perdida, le había dado un pequeño cuarto en la planta de arriba, y su sombrero, en las noches de viernes, ya no recogía solo monedas para sobrevivir, sino el respeto de una comunidad que lo había adoptado. Sus canciones habían madurado. Hablaban del mar, de la soledad que no duele, de la fuerza que se encuentra en las cicatrices. La melancolía seguía en sus ojos, pero ya no era la de un corazón roto, sino la de un alma que había visto el fondo y había aprendido a nadar. Había encontrado una paz que nunca creyó posible, una paz construida con sus propias manos, lejos de todo lo que una vez lo definió. El nombre Hugo era un eco lejano, el fantasma de un hombre que ya no reconocía. Aquella tarde de verano era perfecta.
El sol se derramaba sobre la plaza, tiñendo de oro las paredes blancas de las casas. Leo estaba en la terraza del bar, con la espalda apoyada en un pilar de piedra. Su guitarra descansaba sobre su regazo como una vieja amiga. La gente escuchaba en un silencio casi reverencial, sus rostros tranquilos, meciéndose suavemente con la melodía. Era una de sus composiciones más íntimas, una pieza que hablaba del renacimiento, de cómo las olas pueden lavar las heridas más profundas. Estaba terminando el último acorde, dejando que la nota vibrara en el aire salado, cuando levantó la vista, y el mundo se detuvo. Al otro lado de la plaza, entre la gente que paseaba, estaba ella, Patricia. El tiempo se fracturó. Por un instante, no fue Leo, el músico del pueblo. Volvió a ser Hugo, el hombre abandonado en una gasolinera. Sintió el calor asfixiante de aquel día, el sabor a polvo en la boca, el eco de sus risas crueles. Sus dedos, que segundos antes se movían con una gracia fluida sobre las cuerdas, se quedaron helados. La última nota de la canción murió en un silencio abrupto y antinatural. Ella sostenía una cámara profesional, pero no estaba mirando a través del visor. La llevaba colgada del cuello como un ancla. Estaba más delgada. El sol de Andalucía, que a él le había curtido la piel, a ella parecía haberle robado el color. Había sombras oscuras bajo sus ojos, un cansancio que no era solo físico. Su ropa era cara, pero no lograba ocultar la fragilidad de su postura. Sus miradas se cruzaron. Fue como una descarga eléctrica, el murmullo de la gente, las risas de los niños jugando cerca de la fuente, el sonido de las olas. Todo se desvaneció en un zumbido sordo. Solo existían ellos dos, separados por 3 años de silencio y un abismo de dolor. En sus ojos, él no vio la burla de aquel día. Vio una mezcla de shock, de arrepentimiento y de una desesperación tan profunda que le revolvió el estómago. El hombre que ella había desechado ya no existía. En su lugar había un extraño, un hombre con la barba más poblada, con la piel tostada por el sol y con unos ojos que guardaban el recuerdo de cada noche fría, de cada moneda ganada con el sudor de su frente, de cada nota arrancada desde las entrañas del abandono. Él no era su Hugo, era Leo, y Leo no sabía cómo perdonar. El aplauso del público lo sacó del trance, un aplauso cálido, genuino, que se sentía como un escudo. La gente se levantaba, le sonreía. Él apenas pudo esbozar un gesto de agradecimiento, sus ojos fijos en la figura que había destrozado su pasado y ahora amenazaba la paz de su presente. Patricia dio un paso adelante, luego otro, lento, vacilante, como si caminara sobre un campo de minas. La cámara se balanceaba contra su pecho, un péndulo marcando los segundos de un tiempo detenido. ¿Qué quería? ¿Había venido a pedir perdón, a explicar lo inexplicable? ¿O había venido a reclamar algo que ya no le pertenecía, a destruir la nueva vida que él había construido sobre las ruinas de la que ella misma había quemado hasta los cimientos? El silencio entre ellos era denso, pesado, cargado con el peso de todo lo no dicho. El aire salado del mar parecía espeso, difícil de respirar. La pregunta flotaba entre ellos, tan real como la brisa del atardecer. ¿La dejaría cruzar ese abismo o simplemente la vería caer? Leo bajó la guitarra lentamente. El leve chirrido de la madera contra su ropa fue el único sonido que rompió el hechizo. El aplauso, que antes era un bálsamo, ahora se sentía lejano, como el eco de otro mundo. Su mundo, el que había construido con tanto esfuerzo. Y ella estaba allí, una intrusa de un pasado que creía enterrado. Patricia cruzó la plaza. Cada paso que daba parecía costarle un mundo. La gente se apartaba a su paso, sintiendo la tensión que emanaba de la escena. Cuando finalmente llegó frente a él, el silencio entre ellos era un abismo. «Hugo», susurró ella. Su voz era un hilo frágil, quebrado. Él no corrigió el nombre.
Simplemente la miró, y en esa mirada ella no encontró odio ni rabia. Encontró algo mucho peor, la calma de un extraño, un océano de indiferencia. «Tenemos que hablar», dijo ella con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. Leo asintió, una sola vez. Se levantó, colgó su guitarra en el soporte que siempre estaba junto a su taburete y se dirigió a la dueña del bar, una mujer de rostro amable que lo observaba con preocupación. «Vuelvo en un rato, María». Su voz era firme, serena, estaba en control. La condujo lejos de la plaza, hacia la playa. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. El sonido de las olas rompiendo en la orilla era constante, rítmico, un latido. Se detuvieron en la arena húmeda. Ella lo miraba, buscando desesperadamente una grieta en su armadura, un vestigio del hombre que había conocido. No encontró nada. «Lo siento», dijo finalmente, las palabras saliendo en un torrente. «No hay un día que no me arrepienta. Mis hermanas, la presión, el dinero. Fui una estúpida, una cobarde. Te busqué, Hugo. Te juro que te busqué. Pero desapareciste. Pensé que...» Él la dejó hablar. Escuchó sus excusas, sus justificaciones, la historia de cómo todo le había salido mal, de cómo el dinero se había acabado y las risas se habían convertido en reproches. Escuchó su dolor, pero no sintió nada. Era como oír la historia de alguien a quien nunca había conocido. Cuando ella terminó, agotada y temblorosa, él se tomó un momento. Miró el mar, el mismo mar que lo había visto llegar roto y lo había ayudado a sanar. Luego la miró a ella. «Hugo murió en esa gasolinera», dijo, y su voz no tenía ni una pizca de emoción. «Ustedes lo mataron y, ¿sabes qué? Se lo agradezco». Patricia retrocedió como si la hubiera abofeteado. «El hombre que está frente a ti se llama Leo», continuó él, con una calma implacable. «Y Leo no necesita tu perdón, porque no fuiste tú quien lo construyó. Me construí yo mismo, con cada moneda que gané para comer, con cada noche que pasé al frío, con cada nota que arranqué del dolor. Esta vida», dijo, haciendo un gesto hacia el pueblo, «el mar, el cielo, es mía, y tú no tienes lugar en ella». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Patricia. Eran lágrimas de derrota, de comprensión. No había nada que pudiera decir o hacer. El hombre que amó y que destruyó ya no existía. «Espero que encuentres tu camino, Patricia», dijo él, y había una finalidad en sus palabras, la de una puerta que se cierra para siempre. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al bar, sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo. El pasado, por fin, estaba donde debía estar, detrás de él. Meses después, la ancla perdida estaba más llena que nunca. Un productor de una pequeña discográfica independiente, de vacaciones en el pueblo, había escuchado a Leo y había quedado fascinado por la cruda honestidad de su música. Ahora, sobre una de las mesas, había un contrato. No prometía fama ni fortuna, pero sí algo mucho más valioso. La oportunidad de grabar un disco, de que su historia, contada a través de las 6 cuerdas de su guitarra, llegara más lejos. Leo firmó el contrato con la misma mano que una vez había temblado de desesperación en una estación de servicio. Ahora, su pulso era firme, miró a su alrededor, a María sonriendo detrás de la barra, a los pescadores que lo saludaban con la cabeza, a la comunidad que se había convertido en su familia. Había perdido un amor que creía que era su todo, y en el proceso había encontrado algo infinitamente más grande, a sí mismo. Su música no solo pagaba las cuentas, sanaba a él y a quienes lo escuchaban. Ya no había un abismo en su pecho. La soledad se había transformado en una independencia serena. La melancolía en sus ojos no había desaparecido, pero ahora era una marca de profundidad, no de tristeza. Era libre, libre de las expectativas,
de las burlas, de un amor que casi lo destruye. Era simplemente Leo, y eso, por primera vez en su vida, era más que suficiente. Cuando todo parece perdido, cuando el suelo desaparece bajo tus pies y caes en la oscuridad, recuerda que incluso en las ruinas se puede construir un nuevo hogar. No es fácil, no es rápido. Requiere coraje para recoger los pedazos, paciencia para volver a unirlos y la determinación de entender que las cicatrices no son un signo de debilidad, sino el mapa de todas las batallas que has sobrevivido. Tu historia no termina en la caída, termina cuando decides volver a levantarte. Comente de qué país está viendo ese video y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.